Temas que nos convocan hoy. Bueno, vamos a hablar de la famosa Ley Orgánica Militar, una ley que viene con muchas ganas de ser reformada desde hace tiempo y se supone que va a ser llevado al Parlamento un proyecto, pero que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras oportunidades, la intención del gobierno, puntualmente además del ministro de Defensa, Javier García, era que existiera una suerte de preámbulo, una mesa de negociación previa a que el proyecto fuera sometido al Parlamento. ¿Por qué? Bueno, eso es debatible, es interesante imaginar los porqués, pero antes de imaginarlo vamos a escuchar la palabra del propio ministro, que nos está acompañando telefónicamente en este momento. ¿Cómo le va, ministro? Victoria, buenas tardes a todo el panel y a toda la audiencia. Llegando recién de Rocha de la Paloma, que estuve esta mañana allí. Así que la ganas de poder estar allí, pero no, imposible. No se preocupe, no se preocupe. Muchas gracias igual por su disposición. Bueno, para no imaginar demasiado, lo tenemos a usted directamente. ¿Por qué este proyecto requería una mesa de diálogo previa a ser llevado al Parlamento? Ha ocurrido en otras oportunidades, pero en otras definitivamente no. ¿Por qué esta era importante? Bueno, no había ninguna obligación de hacerlo. Fue una decisión política. Claro. Que yo mismo, en el año 19, cuando se votó la actual ley orgánica, que fui miembro informante en el Senado por el Partido Nacional, anuncié en aquel momento que si llegáramos al gobierno, como hizo la coalición después, íbamos a promover, y así lo incluimos en nuestro programa, la reforma de la ley orgánica. Y planteé que cuando asumimos, que este análisis fuera y tuviera una característica que no tuvo la anterior ley cuando se votó en el 2019, y es que si llegamos al gobierno, íbamos a consultar y a llamar a la oposición a los efectos de poder escuchar su opinión y poder enviar un proyecto que tuviera la más amplia base posible. Nada nos obligaba. Usted pregunta, ¿por qué lo hicimos? Nada nos obligaba. Fue una decisión política de querer, en una ley que es muy importante, que es una ley orgánica, institucional, que es buena cosa que dure mucho tiempo, porque de esta ley después se desprenden 4 leyes más. Las leyes orgánicas de la Fuerza y las leyes orgánicas del Ministerio de Defensa. Entonces, a partir de esta ley orgánica se desprenden 4 leyes, por lo cual esta ley tiene que tener permanencia en el tiempo, ¿no? Porque es como en cascada. Y por eso dijimos, bueno, es una ley de un tema institucional, la ley que organiza las Fuerzas Armadas, que por definición son importantes e institucionalmente en la arquitectura del país. Es buena cosa que, por lo menos creíamos que era buena cosa, poder tener una mesa de diálogo y de buscar los mayores acuerdos posibles. ¿Para qué? Para que cuando entrara el Parlamento ya tuviera buena parte del camino allanado, fuera una ley que fuera, ¿cómo le puedo decir?, resumiera la opinión del sistema político de la institucionalidad uruguaya, porque como va a durar, y esa es la idea, varios periodos de gobierno, es bueno que todo el sistema político esté involucrado. No son leyes que sea buena cosa que tenga respaldo de un solo partido político, como pasó con la que está vigente hoy. Y bueno, el año pasado, el 8 de junio, yo personalmente elevé, o mejor dicho, entregué un anteproyecto de ley, porque todavía no era proyecto, porque justamente si estamos invitando a dialogar, no es un proyecto cerrado, un anteproyecto de ley de los senadores de Frente Amplio. Un anteproyecto que se logró de la opinión, del trabajo de los 5 partidos de la coalición, pero al mismo tiempo antes de haber escuchado la opinión profesional de los mandos militares, porque si usted hace una reforma de las Fuerzas Armadas es bueno escuchar a aquellos que son profesionales. Después el sistema político, como corresponde, define. A nadie se le ocurriría hacer una reforma de salud, no consultan a los médicos. Y por lo tanto consultamos a los mandos, hicimos un proyecto de ley y lo entregamos al Frente Amplio. Desde junio no tuvimos novedad, a pesar que insistimos mucho, no tuvimos novedad de poder reunirnos hasta noviembre, por ahí. Tuvimos una reunión, digamos, de presentación, por decirlo de alguna manera, de primer contacto, y una segunda reunión donde hicimos una presentación en PowerPoint del proyecto de ley en el mes de febrero, días antes o semanas antes del referéndum. Por ahí, estoy jugando un poco de memoria, puede ser que me falle una fecha, pero los tiempos son ahí. Y yo les planteé que en virtud del referéndum era lógico, bueno, que esperamos unos días más que pasara el referéndum, pero que no podía pasar
del mes de mayo, porque era una prioridad de la coalición. Y un año, fíjese que en junio lo habíamos entregado, y un año nos parecía un tiempo más que prudente como para analizar un proyecto de ley, que eran una intención nuestra. Nosotros no somos quienes para fijar las prioridades de otro partido político, no. Nadie puede fijar las posiciones de las prioridades de la coalición. Pero bueno, nos parecía que darnos un año en el análisis era un tiempo prudencial. Quedamos en eso, que a finales de mayo, y bueno, después al día siguiente del referéndum, el lunes 28, públicamente, mediante las redes sociales, y después yo pedí, a ver, que fuera un poco más formal, ¿no? Se nos anunció que se enviara directamente al Parlamento. Bueno, como quien dice, fracasamos con total éxito. ¿Por qué cree usted que no quisieron, que no tuvieron especial interés? Porque uno escuchaba a no, Vergara... No me corresponde, no lo sé, y bueno, aparte no me corresponde presumirlo. Pero ¿y qué reflexiona sobre los dichos de Vergara? De que usted tiene como una forma de manejarse públicamente y luego en la interna busca diálogo. Pero bueno, cuando se fue de la reunión que tuvimos aquí en el ministerio, que estaba el senador, hizo declaraciones públicas muy positivas. Pero bueno, después del referéndum hubo un cambio de actitud, no todo lo que fue el día siguiente. Fue una cosa muy particular porque ese mismo 28, me acuerdo que amanecimos, bueno, esos análisis que se hacían después del referéndum, y desde la oposición se decía que se reclamaba diálogo al gobierno. Y ese mismo día se rechazó el diálogo. Se retiraron del diálogo de esta mesa que estaba instalada. Es una cosa muy llamativa. Reclamo, pero ese mismo día me retiro de una mesa que estaba planteada, que había sido impulsada por nosotros, pero que ya nos habíamos sentado alrededor de una mesa y venía el momento de trabajar, sí, ya intensamente para lograr resultados. Pero yo no soy quien para calificar, no me corresponde a mí. Es legítimo que un partido político fije sus prioridades, quiere o no quiere. Bien. Eso, cada partido fija los suyos. Bueno, lamentablemente no pudimos lograr lo que habíamos querido, por lo tanto vamos a enviarlo al Parlamento. Bien. Decir que las leyes se deben debatir en el Parlamento no es ninguna novedad. En el único lugar donde se aprueban las leyes es en el Parlamento. Bien, pero evidentemente se buscaban acuerdos previos, si no, tampoco tiene mucho sentido. Con amplia base. Con amplia base, incluyendo la conformidad de Cabildo Abierto, por ejemplo. El proyecto es de la coalición de gobierno. Porque, ¿qué pasó? Aquí en el ministerio, aquí porque ahora yo estoy en mi oficina del ministerio. Aquí en el ministerio vemos dos partidos representados. El partido del ministro, que es el Partido Nacional, y el partido del subsecretario, que es Cabildo Abierto. Entonces, primero hicimos un anteproyecto aquí. Bien. Después se lo llevamos a los restantes 3 partidos de la coalición. Bien. Fue en círculos concéntricos. Y después que los 5 partidos estamos de acuerdo, se lo envié yo personalmente al Frente Amplio. Bien. Ministro, ¿puedo pedirle de forma resumida qué significa una ley orgánica militar? Y cuando se habla de este proyecto que la va a reformar, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué alcance tiene? Es una ley orgánica porque es la ley que organiza a las Fuerzas Armadas. La que le da el funcionamiento orgánico a las fuerzas. Luego de ello, cada fuerza en particular tiene su propia ley, porque hay muchas particularidades en cada una de las fuerzas, pero hay una ley madre, que es la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Por eso la importancia. Son instituciones bicentenarias. Fíjese que las Fuerzas Armadas uruguayas, el ejército nace con Artigas. Existen antes de la Constitución, es decir, son fundadoras de la nación. Entonces, estamos hablando de instituciones que tienen una historia que va pegada, es consustancial con la patria misma, si será importante, ¿no? Y aparte eso le da la institucionalidad y la importancia de buscar una base política amplia. Bien, ¿puede tener algo que ver, perdón que le interrumpa, puede tener algo que ver que dentro del Frente Amplio existan sectores que son más proclives a que ni siquiera existan ya las Fuerzas Armadas, el Ejército concretamente, ¿no? Con la falta de un sentido real de sentarse a conversar sobre la ley orgánica, ¿puede ser por ahí? No, vuelvo a reiterarte, Victoria, no me corresponde a mí prejuzgar. Que hay sectores políticos que tienen prejuicios ideológicos y políticos con las Fuerzas Armadas, sin duda ninguna, pero no específicamente por la ley, porque los tienen políticamente. Ahora, que ello ha sido la razón, eso yo no lo puedo decir ni asegurar porque no tengo
forma de Bien. saberlo no me corresponde, como decía, ¿no? Tú me preguntás, perdón, algunas pincelazos del Exacto, proyecto. para que sí, Ahí. para que todos entendamos Ah, bien el alcance exacto. de este Bueno, proyecto. a forma de, como te decía, de pincelazos, de vuelos arriba del proyecto, lo que busca el proyecto es modernizar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. No ¿Qué es, es modernizarlo? ahí está. Primero, aquí no hay una refundación, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de procesos que llevan a continuidades y cambios. Se van a mantener muchos artículos del actual proyecto, de la actual ley orgánica, Sí. que al mismo tiempo continúan una ley que es del año 74. Tú ten en cuenta el año que estamos hablando, Ujú. ¿no? 74. ¿Es porque son artículos que hacen a una organicidad que no está vinculada a temas, digamos, políticos o de otro tipo, sino a temas orgánicos. Entonces, va a haber continuidades, va a haber también continuidades de la actual ley vigente y va a haber cambios. No hay procesos refundacionales porque no correspondería, son las fuerzas armadas del país. Van evolucionando como evolucionan otras profesiones u otras instituciones del país. Que busca este proyecto de ley seguir solidificando una institución que es muy moderna, que es el Estado Mayor de la Defensa. Sí. Es una institución que tiene 10 años. Mm. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas no son entes autárquicos. El Ejército, la Armada y la Armada de la Fuerza Aérea. No, son Fuerzas Armadas, son del país y por lo tanto tienen que tener un trabajo en muchas áreas conjunto. Y el organismo que creamos, y lo creamos por unanimidad, hace ya varios años, 2010, para lograr ese trabajo en varias áreas es el Estado Mayor de la Defensa, que es un organismo que en otros países tiene una jerarquía muy importante. Aquí está, no sé si naciendo, porque no lo están haciendo, pero está construyéndose. Y sobre todo, y aquí se lo agregamos, en lo que hace a la formación de los militares. Bien. Establecemos que el Estado Mayor de la Defensa establezca cuáles son las áreas de formación conjunta. Porque un muchacho que se está formando como oficial en cualquiera de las armas, tiene materias que son comunes en las 3 escuelas, no hay por qué triplicar áreas, pero al mismo tiempo, vuelvo a reiterar, su trabajo profesional va a requerir trabajar conjuntamente con las otras 2 fuerzas. Bien. Es lo que se llama, en un término muy particular, que se llama la conjuntez. Conjuntos. Entonces, conjuntez es un término que se usa en la jerga, digamos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, la modernización por el lado de fortalecer el trabajo conjunto a través del ESMADE. Agregar algunos elementos que hacen a el sistema de jerarquías. Creamos un grado nuevo que lo establecemos a texto expreso, no va a implicar nunca ni aumentos ni de salarios, ni de pasividad, ni de retiros, pero a los efectos administrativos y jerárquicos es importante. Va a aparece una subdivisión en lo que actualmente son los coroneles para que aparezca el coronel mayor, o mejor dicho, se crea un grado que es el coronel mayor o el comodoro. Están los efectos del sistema de ascensos, y esto se hace para regular o transparentar una situación que existe actualmente y dejar bien claras las diferentes jerarquías. Vuelvo a agregar, ponemos a texto expreso, que no va a significar nunca ningún tipo de diferencia en materia salarial o de beneficios. Ministro, perdone que lo interrumpa. Instalamos, ¿perdón? Perdone que lo interrumpa, porque ya que estamos hablando de la ESMADE, para no ser los distraídos con lo que fue la renuncia de Fajardo, ¿no? Sí. Y que con toda claridad dijo que se iba porque entiende que el que manda es usted, pero que no compartía alguna de sus decisiones. ¿Cómo queda saldado este episodio dentro de la ESMADE? Porque, a ver, usted vino a proponer cambios, ¿no? Y eso es obvio que puede generar malestar, sobre todo en arenas donde las cosas se harían de una manera desde hace mucho tiempo. Bueno, todas estas nuevas propuestas, estos cambios, ¿a usted le consta realmente que cuentan con la aprobación, con la connivencia de todos los integrantes de la fuerza? La conducción constitucional, Victoria, de las Fuerzas Armadas es el mando político. Sí, está clarísimo. No hay Fuerzas Armadas que se autogobiernen. Está claro. Si fuera así, no estaríamos en un régimen democrático. En un régimen democrático y constitucional como el Uruguay, el mando superior es civil y político, y lo ejerce el presidente de la República con el ministro de Defensa.
Sí, sí. ¿Qué hacemos Pero eso no está en nosotros? cuestión. La pregunta pasaba por otro No, lado. digo, pero cuando usted dice todo cuenta con el apoyo, y podrá contar, no tengo ni idea, ¿no? Pero aquí hicimos una cosa que es muy interesante y es convocar a los mandos para que en este proceso de reforma trabajaran y se hizo una comisión aquí en el Ministerio, cosa que no se había hecho con la actual, con la vigente, Sí. para que las fuerzas dieran su opinión, dieran su análisis sobre esto. Después de ese proceso, ahí pasa el ámbito político y se ejerce el mando superior. Los partidos políticos, en una democracia, a través del Poder Ejecutivo y del Parlamento, conducen políticamente a las Fuerzas Armadas. Bien. Ese es el funcionamiento constitucional. Toda cosa que no sea así no es constitucional. Bien. Y si usted me permite, vuelvo al plano de lo que veníamos hablando, la reforma, ¿no? Sí, De los sí. planteos ¿Tiene algo que ver con la llamada caja militar? ¿Va a cambiar en algo eso? No, Sobre todo porque esto este no cargo tiene... nuevo no, que se instala. No. A ver, la llamada, como dijo usted, caja militar, el sistema de servicios de retiros, las Fuerzas Armadas tuvo una reforma y hay un análisis holístico del gobierno sobre todo el sistema de seguridad social en el Uruguay. Sí. Que hay una comisión que usted conoce muy bien. Esto es puede haber puntos que obviamente si se trata lo otro van a modificar esto, porque lo otro es específico. Pero no está incluido en este proyecto concreto, ni pasa por ahí. Bien. Lo que se establece es cómo se organiza la carrera. Perfecto. Obviamente cuando se organiza la carrera también está cuánto dura la carrera y a qué año se retira, pero sí. Todo el sistema de seguridad social militar, eso corre por una legislación aparte. Establecemos acá un tema que nos parece importante y es incluir, y se había sacado en su momento, en los beneficios de la seguridad social militar a la familia. Será la familia del soldado, es una familia, el soldado proviene de los sectores más humildes del Uruguay. Y se había retirado esa posibilidad o eso que existía de que el sistema de seguridad social incluyera a la familia. Estamos hablando de cosas que están vinculadas a la sanidad o incluso a todos los servicios conexos en asistencias sanitarias, médicas, pero también por los servicios fúnebres, cosas que son importantes de cobertura. Sí. Otro tema que a nosotros nos parecía importante era establecer claramente que para integrar las Fuerzas Armadas del Uruguay hay que ser ciudadano natural, nacido en el Uruguay. Actualmente se habilita la ciudadanía legal. ¿Y por qué es tan importante eso, ministro? Porque yo creo que, creemos que la pertenencia a nuestras Fuerzas Armadas, que son parte integrante o parte fundamental, mejor dicho, de lo que es la defensa de nuestra soberanía, debe ser hecha o llevada adelante por integrantes de nuestra sociedad, ciudadanos naturales. Una cosa así se cambió en un tiempo. Hay países que tienen una forma, hay países que tienen otras, y que admiten una cosa o admiten otra. Sí. Nosotros creemos, y por eso lo pusimos en el proyecto de ley, que corresponde la ciudadanía natural. Bien. En fin, ministro, podemos hablar de una cantidad de elementos más. Sí, exacto, largo y tendido, y bueno, seguramente cuando ingrese al Parlamento ahí tendremos la chance y con más información también para poder analizarla en conjunto. Le agradezco muchísimo por su tiempo, de verdad. Victoria, disculpe, un segundo, si usted cree que alguno de los integrantes de allí quiere preguntar algo, yo estoy a la orden, si no... en realidad tengo que hacer una pausa y me da vergüenza tener que decirlo porque tengo al ministro al aire. Mil disculpas. Para usted y para los panelistas me hubiera gustado muchísimo. Entonces, nos comprometemos a hacerlo cuando ingrese al Parlamento, ¿le parece? Cuando quiera, Victoria. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Y disculpe, de verdad, insisto, me da vergüenza tener que cortarlo. Hasta luego. Hasta luego. Pero ustedes saben que a la empresa le caen multas si no cumplimos con lo que hay que cumplir. Antes de la pausa, además, tengo que cumplir con los avisos.